Hoy FEMPIRRA TV está en el Sindicato de los Trabajadores de Dragado y Balizamiento, Hábitat Natural de Juan Carlos Smith, un hombre que creemos que excedió los límites de los cargos o de los carteles. Podemos decir que Juan Carlos Smith fue integrante del triunvirato que condujo la CGT. Podemos decir que Juan Carlos Smith es el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Podemos decir que Juan Carlos Smith es el actual secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Pero también queremos mostrar a través de este reportaje que Juan Carlos Smith es un referente. Pase y vea. Y ahora sí, estamos frente a Juan Carlos Smith. Nosotros en la presentación hacíamos referencia al hombre por encima del cargo que tiene, dentro y fuera de la CGT, en la Secretaría de Transporte o en la FEMPIRRA. Se nos ocurre que hoy Juan Carlos Smith es un referente del sindicalismo argentino. ¿Te sentís así? Bueno, uno ha trabajado a lo largo de todos los años en el sindicato de base y en la propia federación para convertirse en una referencia que traspase las fronteras de actuación propias, ¿no? Indudablemente al nosotros ser electos en la CGT, naturalmente hemos ido construyendo una representación que va mucho más allá. Además del triunvirato que integraste, tenés una linda manía que es la de escribir. En El Observador, el año pasado, en uno de los artículos que escribiste, el diario lo tituló "La CGT se convirtió en un gigante con pies de barro". Y la pregunta es, yo que soy laburante, digo, ¿lo dijo políticamente? ¿Lo dijo porque sintió que no representaba cabalmente a los trabajadores? ¿O es un título que puso el diario? No, el título es mío. El concepto es propio. Porque indudablemente lo que refleja el artículo puede ser polémico, es lo que yo pienso, es que siendo una estructura con una enorme influencia en la vida política del país, una estructura que ha marcado el pulso muchas veces de los acontecimientos más trascendentes sociales de esta nación, no tiene una fuerte base organizativa. Y digo esto porque indudablemente eso es lo que aparece como cuestión pendiente en este tramo del gobierno de la administración Macri. El hecho de que no hayamos podido construir una protesta mucho más extendida en el tiempo, las contradicciones, la falta de disciplina orgánica que estuvo muy presente en el mandato mío, hace que esa sea una cuestión a atender. Es importante la estructura, tiene una influencia notable, como dijo recién, pero también tiene enormes baches en su estructura organizativa. ¿Eso te llevó a dar un paso al costado o hubo otros motivos que los podés explayar, sobre los que te podés explayar o no? Yo me retiré del consejo directivo, no así de la CGT, porque lo que pedía era que se convocara al Comité Central Confederal, no a un congreso, porque al congreso, que es la máxima expresión, lo puede convocar únicamente el Comité Central Confederal. Y no estaban de acuerdo, estaba bastante dividido el consejo directivo alrededor de esto. ¿Por qué un consejo directivo, un comité central confederal? Y porque había mucha gente que había renunciado, que estaba fuera de los órganos de deliberación y que todos los días estaban criticando cualquiera de los pasos que daba la CGT. Entonces, una de las mejores formas de resolver esto era que se convocara al Comité Central Confederal, que cada uno dirigiera lo suyo, y si el Comité Central Confederal ratificaba, si el Comité Central Confederal ratificaba el triunvirato y al mismo tiempo decidía cuáles eran los pasos a seguir
hasta el término del mandato, esa duda quedaba resuelta. Ahora, no se quiso hacer eso, entonces yo ya estaba muy cansado de andar corriendo detrás de las oficinas de todas las referencias sindicales, las que estaban en la CGT y las que estaban afuera, cada vez que teníamos que elaborar una protesta. Por eso normalmente digo, uno no se sienta en la CGT y aprieta el botón y convoca al paro. Esto es una visión romántica que tienen por ahí algunos periodistas o algunos analistas. No, el paro hoy más que nunca hay que discutirlo, hay que elaborarlo, hay que convencerlo, hay que madurarlo con todos los sectores, porque la fragmentación está a la hora del día, está presente en casi todas las etapas. Entonces, eso hizo que yo me saliera de allí, porque me parecía que era la única forma que le encontrábamos a tratar de resolver las contradicciones que sigue teniendo hoy la CGT. Caso curioso, porque en la segunda semana de enero los diarios comienzan titulando en los sectores gremiales que una coincidencia entre Juan Carlos Smith y Daer desde la CGT de la realización de un movimiento, porque la asfixia es notoria. Bueno, cuando acabo de explicar esto, que es bastante extenso y tal vez al que está alejado del mundo sindical le resulta difícil interpretarlo, pero lo que estoy diciendo es concretamente que eso era la razón del Comité Central Confederal, porque naturalmente el proceso inflacionario, la caída del empleo, el malestar social que recorre diversos planos de la sociedad argentina, el cuadro tarifario y todo eso han generado condiciones que dan lugar para otra protesta. Pero esa protesta no puede estar acotada únicamente al campo sindical. Cuando en la segunda quincena de enero hubo una marcha contra el aumento de tarifas en Rosario, que fue muy importante y que no fue levantada por los medios nacionales, una marcha muy importante, yo dije que hay que dejar de masticar la bronca dentro de la casa y sacarla a la calle. Cuando digo esto estoy hablando de los sindicatos que todavía andan titubeando en ver si hay que reaccionar, pero particularmente lo digo para el conjunto de la sociedad, porque el problema del costo de las tarifas de gas, agua, transporte, energía, atraviesa toda la sociedad. No hay un solo sector de la sociedad que no esté golpeado por estos aumentos absolutamente desmedidos. De modo tal que lo que estoy diciendo, lo que tienen que armar la CGT es una reacción frente a un tema muy concreto. Primero, en defensa del bolsillo ahora, pero segundo, como una advertencia fuerte al proceso electoral que se avecina, porque este tema hay que abordarlo. No se puede pagar tarifas en dólares y tener ingreso en peso argentino. Lógica pura. Lógica pura, actualidad, vehemencia, sangre, pasión, ganas, epidermis. Hoy está parado otra vez Juan Carlos Smith frente a otra visualización en defensa de la reforma previsional que pretende implantar el gobierno, porque en realidad para nosotros, que no sé, nos parece que es una imposición que recibe el Fondo Monetario Internacional para trasladarla a la ciudad argentina. El tema es con todos. El fondo, desde los 90, siempre insistió en que el sistema de seguridad social a escala planetaria hay que reformularlo. Eso es un catecismo del fondo. Yo recuerdo haberlo discutido en Washington en aquel tiempo, porque recordemos que en la Argentina se había instalado el tema de las AFJP. De modo tal que esa ha sido siempre una directriz del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en el caso del transporte particularmente, donde están los regímenes diferenciales, es muy importante que la ciudadanía y los legisladores no hagan tabla rasa con esa interpretación. Diferencial no quiere decir especial, y mucho menos de privilegio.
Porque diferencial está motivado por la naturaleza de la actividad. Explico. En el área del transporte hay condiciones totalmente distintas al resto de muchos sectores de la economía. Nocturnidad, desarraigo, vejez prematura, tareas riesgosas. De modo tal que el régimen que alcanzan los trabajadores del transporte es diferencial por esas condiciones. Entonces no se puede meter a todo el mundo en la bolsa. Tenemos un tratamiento distinto porque las condiciones son distintas. De modo tal que lo que tiene que incluir en su análisis el legislador o el ejecutivo cuando promueve todo esto es no meter todo en la misma bolsa. Esto que acabo de manifestar se lo explicamos de esta misma manera a Dietrich y a SICA antes de que interrumpiéramos todos los servicios con asambleas en el mes de noviembre del año pasado. Y yo espero que se tenga tenido en cuenta, porque si no va a haber problemas y vamos a defender el sistema que nosotros tenemos en el área de los trabajadores del transporte. Sigo hablando de los trabajadores en la pelea, en la defensa, en la lucha por los derechos adquiridos, y si bien no fue con los trabajadores del transporte, pero fue en los albores o en la finalización del año, la Carpa de la Dignidad Portuaria y el acuerdo final firmado con la Administración General de Puertos es un ejemplo de que la lucha la tenemos que seguir dando desde adentro y no como aquella frase de principios de siglo que decía que la única salida era Ezeiza. No, la única salida no es Ezeiza, la única salida es la pelea, la lucha, la defensa. No, y además de que la salida es sostener el reclamo y organizarse para la lucha, está también el hecho de que yo antes de pedirle a la Confederación General del Trabajo que asuma el problema sectorial, primero tengo que hacerme cargo del problema en la base. Y eso fue lo que hizo nuestra federación. Y eso hizo la federación con todos sus integrantes. Porque el problema puntual estaba asentado sobre las terminales, pero terminales de otros puertos, trabajadores, por ejemplo, de la industria naval con el CITAM, de nuestra propia organización, de Dragado y Balizamiento, que estuvimos presentes en casi todas las movilizaciones. Estuvimos cobijando, estuvimos solidarizándonos permanentemente con la Carpa de la Dignidad. Y fue un hecho muy concreto porque fue un triunfo. Yo puedo señalar varios triunfos que se han logrado alrededor de esta pelea. Uno de ellos es la Carpa de la Dignidad, pero también la lucha del sector aéreo para que retrotraigan el tema de las licencias de los pilotos extranjeros también es una pulseada que han ganado los sindicatos. Entonces, digo, es muy importante que aparezcan estos pequeños triunfos, porque es una hora de derrota y de retroceso de gran parte de la clase trabajadora. Y siempre que aparece una gestión que da resultado, hay que destacarlo porque si no parece que está todo perdido. Y esto no es, definitivamente no es así. Lo que nosotros peleamos hoy puede ser el triunfo de mañana. Hablando de destacar, de peleas y de pequeñas batallas que hacen que uno llegue fuerte a la batalla final. La reforma laboral, el salario en negro, el trabajo informal, ¿es otra de las peleas que tenemos que seguir dando en este 2019? Naturalmente, eso tiene carácter permanente. Pelear para que el trabajo sea registrado, sea digno, tenga seguridad social, tenga convenio colectivo de trabajo, es una constante en la lucha del movimiento obrero. Y cualquiera de las reformas que se quieran introducir, que se hagan sin la participación y sin el momento oportuno. Este es un momento de caída, de recesión económica, de decrecimiento, de agravamiento de todas las variables económicas. Si nosotros creemos, y esto lo demuestran los propios informes internacionales, creemos que en el medio de la recesión una reforma laboral va a ser la que va a impulsar el crecimiento económico, estamos completamente equivocados. Y no lo dice el MIT, lo dice la OCDE. Ningún proceso de introducción de reformas
de mayor flexibilidad laboral han permitido volver al crecimiento. De modo tal que lo que hay que revisar, en todo caso, son un conjunto de medidas del trazado económico, y entonces una vez que se tengan esas medidas más o menos en línea, se podrá discutir alguna reformulación. Yo siempre digo algo que ya me lo han escuchado muchas veces, lo portuario. Kennedy decía, el techo se arregla cuando el sol está alto, no cuando está lloviendo. Hablando del techo, del recuerdo de Kennedy, me estoy acordando de los paneos que hizo la Cámara en el comienzo de la nota para mostrar a ese Smith joven en la lucha, en un cuadro que está en el hall de su sindicato, y este Smith maduro, sólido, firme, con convicción, con un recorrido dentro del camino gremial. Y la renovación, hay pibes, hay sub 40, sub 45, pibes nuevos que están en la lucha sindical con fuerza, con ganas, con la misma fuerza con la que empezó Smith hace no sé cuántos años, no lo voy a decir. Y yo lo he visto en la federación, En la federación he visto muchos compañeros jóvenes. Nosotros acá, inclusive, para los que nos conocen, Luis, el Vasco Izarraga, Raúl Huerta, Negro Coria, nosotros tenemos toda una línea de compañeros que ellos lo han conocido en estos años. Pero te estoy hablando ahora para ellos que conocieron a estos que voy a nombrar. El Gordo Arrieta, el Flaco Beso, el Nerva Estrada, todo eso se jubilaron y no fueron desplazados totalmente de la conducción, pero no están en los cuadros principales. Nosotros hemos sumado a gente que tiene de 40 años para abajo a la conducción de nuestro sindicato. Y yo mismo estoy pensando que, bueno, cuando termine este mandato voy a tener 70 años. Estoy pensando firmemente en ver cómo podemos reformular el aparato. No quiero escupir para arriba, hace mucho tiempo dije que yo creo en esa renovación. Los chicos hoy apoyan mucho su teoría en la tecnología, viven online. Esto ayuda a la formación, a la distribución de la idea, al recorrido para tener contacto permanente con cualquier sector del país. Vive para el contacto permanente, para la comunicación, no para el análisis. Para el análisis no sirve. Me podrán llamar un dinosaurio. Yo creo en el hombre que va abajo de la bandera de su sindicato, que discute en la asamblea de base cara a cara y que de ahí se toman las medidas. No creo en lo otro. Únicamente después que se discute todo eso, si hay que comunicar, usamos las redes, usamos online, usamos el celular. Pero para el debate político tenemos que estar sentados como estamos yo y vos. La última, y ahora sí, Juan Carlos, mirando a la cámara. ¿Vieron que no le erramos desde FEMPIR TV cuando dijimos que el personaje excedía los cargos? ¿Vieron que valía la pena conocer al tipo del recorrido y no al que tiene el cartelito en el escritorio secretario general de? Entonces, al hombre, al militante, al dirigente, al viejo luchador Juan Carlos Smith, mirando a la cámara. ¿Cómo ves este 2019? ¿Qué le decís a la gente, a todos los trabajadores que siguen FEMPIR TV? Se los dije también el día que con júbilo y con emoción los compañeros recibieron la noticia de que no iba a haber cesantías en las terminales. Nosotros tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas. Ese ha sido el mandato de la historia. A lo mejor hoy estamos en retroceso, o estamos perdiendo, o está ensombrecido el horizonte. Pero no hay que olvidarse nunca lo que decía Shakespeare, porque siempre hay un amanecer. La hora más oscura es la que precede al amanecer. Y el amanecer está en nuestras manos, en las manos de la clase trabajadora. Juan Carlos Smith.